Voy a compartir a ustedes con la inquietud que me suscitó en el corazón desde hace varios días y escuchando esta mañana las noticias al respecto de lo que está pasando, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, que tiene que ver con la educación de nuestros hijos, la educación en el hogar. Porque las noticias hacen que las perspectivas, los modelos cambien. Haya preocupación acerca de cómo vamos a educar a nuestros hijos. Pregunta que se está haciendo la generación actual es ¿qué habrá de pasar con la generación siguiente? Ahora me quito estas gafas que son poco serias. Me pongo otras donde parezca más. Como les digo, preocupación que tiene esta generación. ¿Qué secuelas habrá de quedar en la vida de nuestros hijos? ¿Cómo se comportará mi hijo de acuerdo a la manera como lo estoy formando? ¿Qué tanto la pandemia, qué tanto estar confinados, qué tanto esta situación va a venir a afectar su personalidad? Y buscamos entonces el chivo expiatorio, la disculpa perfecta por si esto llega a fallar, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Andamos en eso, ¿no? De pronto sin darnos cuenta que debemos apropiarnos de tomar decisiones porque somos nosotros como padres los que tenemos la responsabilidad número uno de llevar a buen puerto a nuestros hijos, como le decía en la última predicación que tuve la oportunidad de compartirla con ustedes, ¿no? Nuestra responsabilidad es tomar a un niño y luego llevarlo hasta la época adulta y llevarlo lo más aprobado posible que sea. Pero tenemos muchos interrogantes. ¿Por qué? Porque como nunca antes las cosas son cambiantes. Este año 2020 hizo que todo se cambiara, ¿no se dio cuenta? O sea, teníamos unas perspectivas y una manera lógica como nosotros educábamos a nuestros hijos y el proceso era normal y natural. Se levantaba, los bañábamos, les metíamos los libros, los cuadernos en el morral, les dábamos de tragar, comas el caldo porque no se comió esa arepa, mire que el huevo, mire que se le va a enfriar, pure a ver, pero no se peinó. Los sacábamos a la calle, los montábamos a una ruta y los despedíamos. ¡Chao! Y como que nos despedíamos además del problema, ¿no? O sea, como que tenemos 6 horas libre gracias a que el colegio nos hace el favor de entretenerlos, de educarlos, de aportar, porque para eso estamos nosotros fregándonos, pagando la pensión, la matrícula, todo. Y nos metíamos en nuestros propios proyectos, ¿verdad? Manera como educábamos a los hijos y creíamos que todo estaba bien, ¿no? Medíamos y calculábamos qué tan el asunto iba bien, porque pues... cada 3 meses, no sé cada cuánto había entrega de boletines, de libretas, entonces nos reuníamos con la profesora dice, mire, he estado preocupado por esto, mirábamos las calificaciones, el comportamiento y en fin, era una rutina que llevábamos año tras año en el proceso de educación de nuestros hijos. Empieza el año 2020 y todo cambia, todo absolutamente cambia. Porque ahí nos dimos cuenta que la escolaridad no estaba preparada para una pandemia y entonces tuvimos que todos mudar al mundo virtual y en el mundo virtual ni los mismos profesores sabían manejar un berraco computador, no sabían cómo era el asunto del Zoom, porque muchos profesores empezaron a dictar su materia con el micrófono muteado, porque a los niños les costó ese cambio, ese chip, así, mire el chip, ¡pam! De un día a otro ya no vas al colegio, sino que ahora te sientas en el computador y tienes que aprender. Claro, y hubo padres que siempre andaban detrás de los hijos diciéndole que no se meta en ese computador y vieron que el computador era como un demonio, no computador, y de pronto cambia el chip, computador, ya, o sea, todo cambió, todo fue un proceso. Entonces, como todo cambia, se dieron cuenta, siempre les he dicho yo a ustedes, todo cambia, todo sistema cambia, ¿no? La modernidad de la educación cambia. Pero si usted ampara su vida bajo la palabra de Dios, que es inmutable, la palabra de Dios no es moderna, es eterna. ¿Ok? No está hablándole a la modernidad de lo que sucede hoy. Es eterna, siempre tiene la razón. Funcionó en generaciones pasadas y le funciona. Y ahora que esta generación cambia tan drásticamente y hay como un nuevo modelo así al que todos nos abocamos, la palabra de Dios sigue siendo eterna. Sigue trayendo respuestas. Antes de la pandemia, ¿no? En la pandemia, post pandemia y en todas las dificultades que su familia y la educación de sus hijos se enfrente hacia adelante, la palabra de Dios sigue hablando. Lo vamos a ver hoy. Sigue mostrando, sigue revelando la voluntad de Dios. Entonces, cambió. Hoy viendo las noticias, escuchando la radio, escuchando los podcasts, haciendo un trabajo juicioso, porque creo que a todos los pastores nos compete estar pendiente de lo que es el trending de las noticias, o sea, de qué está hablando, cuáles son los problemas
por los cuales las familias están pasando y sobre eso elaborar una predicación para poder llegarle con respuestas a esa problemática. Entonces yo hoy, ayer, antier, escuchando todo el barullo que se habla acerca de la educación en el hogar, de pronto uno se da cuenta que estamos como que esas noticias son un sofisma de distracción en donde todo el mundo está pendiente a ver qué dice el alcalde, qué dice la alcaldesa, qué dice el presidente, qué dice el Ministerio de Educación, qué dice la Secretaría de Educación de mi municipio, cuándo vamos a sacar a los niños a la clase, si los vamos a hacer virtual, si unos padres los van a enviar, si otros no los van a enviar, si los enviamos al colegio, cómo se van a comportar en el colegio, qué problemas traumáticos, postraumáticos, psicológicos va a tener el niño porque lo dejo sentado o porque lo saco o porque, y en fin, y empieza toda esa horda de preguntas y preguntas y preguntas y cuestionamientos en la cabeza que a veces nos hacen perder el norte y el objetivo de lo que Dios quiere para la educación de nuestros hijos. Entonces es necesario que como que haya una voz, ¿no?, que nos centralice un poco y nos deje determinar qué es lo que vamos a hacer hacia adelante. Entonces, escuchando esas noticias, hoy leyendo esas noticias, pues yo dije, ok, apartemos lo que está pensando el mundo, ¿ok? ¿Qué es lo que está pensando en el mundo? Todo mundo está mirando a ver cómo soluciona su problema en cuanto a la educación de los hijos. O sea, ¿qué se debe hacer con los hijos? Pero resulta que la palabra de Dios siempre nos lo ha mostrado, qué se debe hacer. Y las cosas externas de la casa solo son transitorias y solo son complementarias, porque una de las cosas que vamos a aprender, queridos hermanos, hoy aquí en esta predicación es que no perdamos de vista que la educación en la casa es la primaria y que la educación y la formación en el hogar es fundamental y lo complementario es afuera. O sea, quien complementa es la escuela, quien complementa es la universidad, quien complementa es la vida, porque la verdadera formación, y esto lo han venido a descubrir la psicología moderna, no descubrieron el agua tibia, sí, que el proceso de formación en los niños se da en sus primeros 5 años de vida, ay sí, y que su proceso de formación educativo viene estableciéndose de manera correcta por ahí hasta los 13 años, eso dice la psicología moderna, pero resulta que la palabra de Dios, antes de que se inventara siquiera la palabra psicología, ya decía y ya mostraba que hasta los 13 años los niños debían ser educados, ojo con esto, no decía la escuela, no decía la universidad, no decía el liceo, no. ¿Sabe qué decía? Decía la familia, el papá y la mamá. Ahí se educan los hijos y luego se complementan con la información de todo el proceso educativo. Si tenemos como base ese pensamiento y porque lo vamos a ver en la palabra de Dios, entonces que lo demás, que todo el ruido que hay por fuera solo sea ruidajo, ¿ok? Solo sea, ¿ok? ¿Cómo se va a manifestar la sociedad? Y no me importa al fin y al cabo qué pase allá afuera en la sociedad si yo sé que dentro de mi hogar yo tengo que fundamentar a mi familia. Soy yo, soy papá y mamá, papá y mamá. Cuando digo yo, hablo de los padres, ¿ok? De la educación esencial que debe tener todas las personas. Pero ojo con esto, que nosotros la obviamos. Nosotros antes de la pandemia creíamos que era la escuela la que tenía que hacer el proceso de formación de nuestros hijos, la universidad. Para eso le estoy pagando ese colegio, para eso me friego, eso es lo que le enseñan en el colegio que yo me mato por pagarle. Entonces, como en varias predicaciones lo he dicho, a veces le exigíamos a las profesoras y a los profesores un papel que no les competía, ¿no? Eso queremos que los profesores, porque como uno paga, entonces que los profesores le hagan todo el trabajo y me eviten a mí, me eviten el asunto ese de tener que andar educándolos. Vamos a verlo. Vamos a la palabra de Dios. El modelo de la educación bíblica, ¿cómo es? ¿No? Desde tiempos inmemorables usted ve que siempre los hijos fueron educados en la casa. Los judíos hacen esto. A ver si les suena algo parecido. Un judío, un niño o una niña judía antes de los 13 años, cuando llega a los 13 años ya tiene que saberse la Torá, el Pentateuco, la ley de Dios, la tienen que saber al comienzo y al derecho, y es un sagrado deber que quien le enseña ese temor de Dios y quien le enseña la ley de Dios y el comportamiento moral y estructural de cómo funciona la vida son los papás.
Antes de eso, son pocos los profesores con los que ellos se han formado. Van y obviamente están los rabinos y está eso, pero cada familia sabe que la responsabilidad de la educación es del papá y de la mamá. Y los profesores y los rabinos y toda la estructura es complementaria. Usted lo ve en la vida, vamos a ver de diferentes maneras. Uno de los capítulos de la Biblia que más me enseña a mí acerca de cómo formar una familia está en Deuteronomio capítulo número 6, que es uno de los capítulos que más me gusta de la palabra de Dios. Deuteronomio número 6, Dios hablándole a Moisés para que Moisés le hable a todos los padres de las familias. Y les dice así, vamos a leerlo, Deuteronomio capítulo número 6, versículos del 1 al 9. Queridos padres de familia, tanto los que llevan muchos años educando hijos como aquellos que están empezando a formar las nuevas generaciones, si tienes unas niñas pequeñitas, unos niños pequeñitos, escucha porque esto es para ti. Te recomiendo que tengas, claro, toda la palabra de Dios, pero capítulos como el Deuteronomio capítulo número 6 ayudan a fundamentar una familia, ¿no? Dice así, Deuteronomio capítulo número 6. Número 1, estos son los mandamientos, ¿no? Preceptos y normas que el Señor tu Dios te mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica, perdón, en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, son normas, ojo con esto, esas normas que aprenden esos niños antes de los 13 años, les duran para toda la vida. Eso lo vamos a ver más adelante en la predicación, para toda la vida. Dice, para que durante toda la vida, ¿quién? Tú. En las últimas predicaciones yo les he dicho a estos, nunca puedes exigirle a tus hijos que cumplan lo que primero tú no cumples. Y cuando Dios te manda a hacer cosas o que tu familia haga cosas, primero te pone a ti por delante. Los líderes, los padres se ponen por delante, porque son los primeros responsables. Hacen al estilo de Josué, que Josué les decía a los demás, les decía, yo ya hice mi trabajo en la sociedad, ¿no? Ustedes verán qué van a hacer, pero ahora yo he decidido esto. Yo. ¿Sí? Que él dice así, dice. Josué 24:15. Yo y mi casa. O sea, yo y mis hijos. ¿Sí? Yo, mi esposa, mis hijos. Pero primero yo, porque el que primero tengo que cumplir las órdenes, los mandamientos y los preceptos de Dios soy yo. Porque yo sé que si yo cumplo esas normas, por ende mis hijos van a criarse viéndome que yo cumplo. Entonces ellos van a cumplir. Y cuando yo tenga que llamarlos al orden, puedo decir otra vez yo. ¿Cuándo has visto que yo grite a tu mamá? Entonces tú, ¿por qué estás gritando acá? ¿Ves? Una mamita llama a los hijos. Hijo, ¿por qué estás gritando? ¿Cuándo has escuchado que yo grite en la casa? ¿Vio? Entonces, ¿por qué dices mentiras si te das cuenta que yo no digo esas mentiras? Entonces, como quien dice, te estoy educando con el ejemplo. Aquí lo ves en Deuteronomio capítulo número 6. Dice, para que toda tu vida, ¿quiénes? Mire el orden en que lo dice. Tú. Tú es el primero que tienes que obedecer. Y luego pone segundo renglón. Y tus hijos. O sea, tienes que cuidar que tú hagas lo correcto y tienes que vigilar que tus hijos hagan lo correcto. Y luego dice, y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo los preceptos. O sea, uno puede educar hasta 3 generaciones. No tiene injerencia directa con los nietos, pero el ejemplo sigue hasta los nietos y también la forma de educación. Entonces, tú, tus hijos, tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo, estoy en el versículo 2 del capítulo 6 de Deuteronomio, cumpliendo los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. O sea, ¿quieres ver a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a las generaciones hacia adelante haciendo lo correcto? Entonces, obedece. Versículo número 3. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y aquí empieza. Empieza a hablar con este decálogo, el que empieza a mostrar, ¿no? Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas. A ver, vamos a hablar de educación. Educación verdadera, como tenemos que educar nosotros los cristianos. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Cuándo? Incúlcaselas a tus hijos. ¿Cuándo? Continuamente. Todo el tiempo. Él no dice, inscribe a tu hijo en una buena universidad y se va a formar muy bien.
Búscale el mejor colegio de la ciudad, ¿no? El gimnasio moderno, para ultramoderno de no sé qué, y que sea importante el resultado del ICFES y que tenga buen profesor y que sea privado y que las clases sean de esta manera. No, ojo que él está hablando para que seas de larga vida y seas próspero y todo. ¿Quién? Tú. Incúlcaselas continuamente. ¿Quién? Tú, a tus hijos. Y dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa. Los mandó para la escuela, les habló de las aulas, les dijo, llévenlo donde los rabinos, llévenlo donde las institutrices, todos los que le van a enseñar. Es que la palabra de Dios dice, a ver, no pierdan de vista esto, quien educa a hijos son los papás, no el sistema educativo, que es complementario. Háblales de ellas cuando estés en tu casa. Cuando tú estás en tu casa continuamente, todas las cosas, dice, continuamente. Uno está corrigiendo un poquito aquí, un poquito allá. Siéntate bien, ¿no? Come así, coge la cuchara así, el tenedor así. No grites, no hagas pataletas. Cuando te llame vienes, báñate así, esto es así. Y claro, esa complementariedad de cositas unas con otras se van llevando todas basadas bajo la estructura y el conocimiento de Dios. Teme a Dios, enséñale la sabiduría a tus hijos. Teme a Dios. ¿Tú crees que Dios está feliz de lo que estás haciendo? ¿Qué dice Dios con respecto a lo que acabas de hacer, hijo? Entonces corriges un poquito acá y tocas la palabra de Dios. Por eso sabes versículos y todo, y hablas y conversas con tu hijo. Versículo 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa. Háblales de la ley de Dios. ¿Ok? Háblales de la ley de Dios. Y cuando vayas por el camino, o sea, cuando salgas en el carro, tú hablas, cuando vas en el centro comercial, tú hablas, cuando estás sentado en el comedor, cuando vas de camino donde la tía, ¿sí? Dice, vayas por el camino. Cuando te acuestes, cuando te acuestes, ¿quién está llevando a tus hijos a la cama? ¿Quién se acuesta con tus hijos? ¿Oran tus hijos contigo? Tú les preguntas los últimos minutos antes de que tu hijo cierre los ojos, ¿no? Tú le preguntaste, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te dejaste que tu hija y que tu hijo te cuente cosas que son importantes de tu vida? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, cuando te acuestes y cuando te levantes, buenos días, hijo, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún inconveniente? ¿Hay alguna pregunta que necesite respuesta? Porque para eso estoy yo aquí. ¿Sí? Versículo número 8. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa. Un versículo aquí, otro versículo allá, una repetidera por aquí, otra por allá. No como Lora, ¿no? Así, la palabra de Dios dice, no, pero siendo sabios. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El capítulo sigue avanzando y dice, en el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan esas leyes, le contarás de dónde te saqué de Egipto, de dónde eras esclavo, de dónde eras borracho, de dónde estabas preso, del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, de cómo robabas, de cómo hacías. Cuéntale a tu hijo de dónde te saqué. Cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué tengo yo que obedecer lo que tú me estás diciendo? Entonces tú dirás cosas como estas. Hijo, porque no quiero que llores las lágrimas que yo lloré. Porque no quiero que repitas los mismos errores que las mujeres antes de nosotras cometieron. Que los hombres antes de nosotros cometieron en la familia. Porque tú no tienes que tener el destino que tengo yo. Porque te he tenido que buscar una madrastra, ¿verdad? Un padrastro. Porque me he equivocado 2, 3 veces. Porque estamos pobres. Porque estamos endeudados. Porque hemos hecho las cosas mal. Y quiero evitarte eso. Yo tuve mi Egipto. Cuando estábamos en Egipto, de allá con gran despliegue de fuerza el Señor nos trajo y nos ha hecho aquí libres. Y ahora que estamos acá, por eso te estoy enseñando. No a la manera como el abuelo me enseñó cuando éramos esclavos en Egipto. No las borracheras que tenía mi abuelita, ni mi abuelito, ni la manera como antes se comportaba la familia. Dios nos ha traído a una nueva realidad. Por eso, hijo, por eso es que tenemos que cumplir estas normas que ahora Dios nos ha enseñado. ¿Vio? Educación. Yo, hijo, yo estoy al frente de tu educación. Proceso que a los cristianos no se nos puede olvidar. Si últimamente estamos demasiado pendientes de qué dice la alcaldesa, qué dice el alcalde, qué dice el gobernador y qué dice el presidente Duque y qué dice el Ministerio de Educación para ver sobre qué nuevas normas tenemos que educar a nuestros hijos y preocuparnos, entonces decimos, no, espérame, eso complementa lo fundamental, la estructura de esa me encargo yo, aquí en mi casa. Como nunca antes debemos asumir ese rol y entender la importancia de que en estos momentos los papás asuman la educación de sus hijos.
Vamos a hablar de tiempo, de espacio, de modo, de forma, vamos a hacer algunas recomendaciones, pero voy a seguir todavía fundamentándome en la palabra de Dios, poniendo ejemplos al respecto de esto, ¿sí? Vamos a trabajar con el primer libro de Samuel, capítulo número 2. Primera de Samuel, capítulo número 2. Le voy a hablar de 3 personajes que son contemporáneos, ¿sí? Voy a empezar con Elí, el sacerdote Elí. Luego voy a seguir con el sacerdote Samuel y luego voy a seguir con David. Y voy a poner ese ejemplo y vamos a leer ahí. ¿Por qué usted como padre necesita educar a sus hijos y estar pendiente de las estructuras de la educación de sus hijos? Primera de Samuel. Vamos a ver lo malo que le sucedió a Elí. Primera de Samuel, capítulo número 2, versículos 22 al 25. ¿Ok? Elí que ojo con esto, era sacerdote del Señor, era el que servía, ¿no?, en el templo. Dice, versículo 22 del del primer libro de Samuel, capítulo número 2. Dice, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel. Incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Mire lo pusilánime que era este papá. Hay otras versiones que dicen, ¿por qué hacen eso, hijitos míos? Así, todo suavecito, ¿no? O sea, miren lo que están haciendo los hijos. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra una persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si pecan contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay un hombre que es sacerdote, no conoce la ley de Dios, pero no se la enseña a sus hijos. No se la enseña. Y no abroga y no los obliga y no establece con autoridad, ¿no? O sea, los hijos hacían lo malo y él llamaba, hijitos, pero ¿por qué hacen eso? Pero papitos míos, miren que eso no es muy bueno, por favor. Ay, pao, pao, pao. Pusilánime, viendo que sus hijos hacían cosas malas, no hizo nada por detenerlos. Por ahí de vez en cuando les decía, no hagan eso, miren, ay, no hay, ¿cómo van a hacer eso? Imagínense que cuando uno tiene un problema con un hermano, pues Dios le sirve de árbitro, pero cuando uno tiene un problema con Dios, ¿quién intercede por uno? No hagan eso, mijitos. Hasta ahí pasaba. ¿Qué pasó? Que Dios juzgó la casa de Elí, pero culpó a Elí y le dijo, Elí, yo te puse como líder de una casa, como papá de una casa. Te diste cuenta que tus hijos estaban haciendo las cosas mal y no los estorbaste. Y no los reconveniste y no los educaste de la manera adecuada. Quiero advertir algo, queridos padres de familia. Parte de por qué tenemos que educar nosotros a nuestros hijos convenientemente. Porque seremos juzgados por lo malo, por la mala praxis en la educación de nuestros hijos, por lo que hagamos mal. Por las equivocaciones. Número 1, nos habrán de juzgar nuestros mismos hijos porque quiero recordarle que usted lo que está educando son sus jueces. Sus hijos van a decir en algún día si usted lo hizo bien o lo hizo mal. Y algunas veces le van a espetar en la cara a usted con malas palabras o con actitudes groseras. Le van a hacer reclamo por lo que usted no haga bien. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? Yo he sido juez de mis papás, ¿entiende? Y tuve que en algún tiempo pedirle perdón a Dios y a mis papás por ser demasiado severo, sobre todo con mi papá, por haberlo juzgado por lo que hizo mal. Porque al fin y al cabo, cuando nosotros somos adultos, sí nos damos cuenta lo que los papás hicieron bien y lo que los papás hicieron mal. Entonces es preferible tener un problema con un hijo para que se le enoje momentáneamente, pero obligarlo a ir al sendero y a obedecer a Dios, que esto fue lo que le dijo Dios a Elí. Elí, es que te dabas cuenta lo que tus hijitos hacían y tú no los corregiste de la manera adecuada. Ok, ¿quieren ver qué fue lo que pasó? Entonces, en ese mismo libro de Samuel, pásese 2 hojitas ahí de la Biblia y váyase al capítulo número 3. Perdón, estaba afectado el pecho. El capítulo número 3. Versículo número 13 del capítulo número 3 de Primera de Samuel. ¿Ok? Ahí es donde Dios empieza a juzgar al papá porque dice, usted hizo las cosas muy mal, don Elí. Dice, versículo 13, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre.
Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. ¿Se dio cuenta la importancia de un papá y de una mamá que corrijan a sus hijos? O sea, los hijos, queridos hijos que me están escuchando, ¿por qué tu papá te tiene que corregir? Número uno, por beneficio tuyo. Número dos, porque si él no lo hace, entonces Dios lo va a llamar a cuentas y le va a decir, ¿por qué no estás corrigiendo a tu hijo? La necedad, dice en Proverbios, la necedad está atada al corazón del hijo, más la vara de la disciplina la alejará de él. Y a veces pasamos, esto lo estoy escribiendo junto con toda la escuela para padres. Se dan cuenta que estoy trabajando en la escuela para padres, ¿no? Que es que pasamos de la época del papá autoritario que golpeaba por todo, la mamá que nos cascaba por todo, que nos daba como partiendo al diablo. Pasamos de esa generación anterior y la generación que tenemos ahora es la del papá pusilánime, que le tiene miedo a su hijo, que eso mejor yo no lo toco, que la psicología moderna dice que uno tiene que ser amigo de sus hijos, que uno tiene que decirles, no, papito, ay, no, ¿quieres conversar? Ay, el niño tiró la puerta de la casa, debe ser que está enojado. Todo eso muy hollywoodense, ¿no? Muy americano, ¿no? Muy americano, ay, el niño tiró la puerta, ay, no le digas nada, ay, no, porque si no llama a la policía y porque si no, ay, no, ¿qué le estará pasando? Le tengo miedo. Hay papás que le tienen miedo a sus hijos, le tiene miedo de abrir la puerta y decir sentémonos y hablemos, jovencito, de lo que está pasando. Le tiene miedo, su hija hace años le ganó la partida porque está dejando usted que su hija le levante la voz, le grite, cierto, se salte todas las normas y a ver qué, ella es independiente, ya está mayor de edad o ya está jamoncita o ya está no sé qué, es que yo soy aquí, si no le gusta, mire a ver, y nos hemos dejado ganar el terreno. Ahí está, igualito a Elí. Ay, no, le tengo un miedo a esos hijitos. ¿Por qué hacen eso? No. Qué pena con los hijos. Es que Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de ser papás. Y como siempre se lo he dicho a ustedes, uno de papá, Dios le pone esos títulos, valiente, esforzado. Uno tiene que ser, muchas veces irse a la cama, nadie le habla, porque uno está ahí para dictar las normas, porque uno sabe que si esto no funciona, Dios juzga a los hijos, pero también me juzga a mí. ¿Me entiende? Y a veces yo les he dicho a los papás, mire, tengo un problema con su esposa, tengo un problema con sus hijos, ¿ok? Porque usted haga cumplir las normas, pero no tengo un problema con Dios. Hubo días en que ni Yasmín me hablaba, ni mis hijos me hablaban, ni Yasmín me hablaba, y el perro pasaba por ahí y me hacía y se iba todo arrecho. Ni el perro me hablaba. Pero hubo cosas que yo dije, no, me da pena con ustedes y me da pena con la familia. Es así y es así. Al cabo del tiempo terminaron dándome la razón. Y mis hijos dicen hoy en día, qué bueno, papá, qué bueno. Mi hijo el otro día decía, papá, tú eres estricto, pero eres bueno, porque no negocias cosas. Y sí, hijo, qué pena contigo, pero soy estricto y hay cosas que no se negocian, en las que Dios me dice que no las debo negociar porque soy tu papá. Hay cosas que son negociables y hay límites que son laxos porque uno los corre por amor a ellos. Pero necesitamos volver al Padre amorosamente gobernante, amorosamente, no maltratante, no, o sea, no lo de antes, pero tampoco lo de ahora. Y vuelvo a leer. Entonces, versículo 13. Dice, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no lo refrenó. Por lo tanto hago este juramento en contra de su familia. Dios hablando de la familia de Elí. Ningún sacrificio en ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Chao. Lo cortó porque no supo educar una familia, porque Dios le dijo, la familia hay que educarla y a los hijos hay que educarlos de la manera conveniente y enfrentarlos. Elí luego es el que tiene que ungir a Samuel. O sea, llega Samuel que siendo un niño, acuérdense ustedes, si ustedes se van al primer capítulo del libro de Samuel, ven la historia de Elcana, de Penina, de Ana, como toda esa varaunda, ese hogar que se formó, venía de un hogar disfuncional porque venía de una casa donde un señor tenía dos señoras, ¿no? De ahí venía Samuel. Entonces Ana lo dedica al Señor, es educado en el templo. ¿Educado en qué? En la ley de Dios. ¿Ok? En la Torá, en la ley de Dios. Samuel dice,
Dice, si usted lo lee ahí, esos primeros 3 capítulos, dice, y Samuel crecía en toda sabiduría y crecía en todo conocimiento porque Dios estaba con él, porque estaba siendo educado. Entonces, Samuel formado en la palabra de Dios, que luego unge a David. Y David, educado, ojo con esto, en un hogar disfuncional en donde él no era importante, pero en la soledad de su existencia, su infancia, su adolescencia, su preadolescencia y su juventud, tenía un encuentro siempre con Dios y amaba a Dios. Y usted mira la historia de personajes que están descritos en la Biblia que hicieron grandes cosas. Lea la historia de Daniel. ¿Por qué Daniel, siendo un muchacho de 16 años, llega y tiene propósito de no contaminarse con la comida que le ofrecían, ni con la brujería, ni con todo lo que se vivía en la Babilonia? ¿Cómo un muchacho a los 16 años se sienta y decide desafiar a todo un imperio con tal de honrar a Dios? ¿Sabe por qué? Porque hubo una estructura educacional que sus papás le enseñaron. Si a los 16 años a usted, pues cuando usted ve a un muchacho que a los 16 años está estudiando su bachillerato y sabe comportarse en su colegio, algo tienen que haber hecho bien sus papás en los comienzos de su vida, ¿no le parece? Si usted ve que una muchacha, un muchacho llega a la universidad y aunque se perviertan 1000 al lado de él o al lado de ella, ella permanece ahí firme, avanzando en la vida. Usted dice, usted no piensa en la educación que le están dando en la universidad, usted está pensando en el buen trabajo que hicieron sus padres. Uno piensa es en eso. Yo pienso, no se mencionan los papás de Daniel, no se mencionan en la palabra de Dios, pero se reflejan en la manera como se comportó Daniel. ¿Sabe? Si usted hace las cosas bien, cuando la gente conozca a su hijo, quizá nunca lo conozcan a usted, pero su hijo va a reflejar el buen trabajo que usted hizo en casa. Mire lo que pasó en la vida de Nehemías. Nehemías tuvo que ir a servir a un rey opresor, ¿cierto? Y se comportó. O sea, el rey lo cuidaba a Nehemías y lo quería y lo trató bien. ¿Por qué? Porque hubo una formación a nivel de familia que hizo que Nehemías, David se comportara de la manera determinada como lo hicieron. 3 reyes diferentes sirvió Daniel. Los 3 reyes terminaron diciendo, el Dios de Daniel es el Rey de reyes, Señor de señores, es el Dios de dioses. ¿Ok? ¿Y qué? Pero si fue un pelado nomás de 16 años cuando lo arrancaron de las entrañas de su hogar, ya estaba formado. Algo le enseñaron sus papás que hicieron bien. Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te mando hoy se las hablarás a tus hijos. Cuando entres, cuando salgas, cuando te acuestes, cuando comas. Cuando tu hijo te pregunte qué significa, por qué tengo que obedecer, tú le hablarás de tu pasado y le dirás, hijo, es que no quiero que sufras. Imagínense todo ese proceso de formación. Con Moisés fue diferente, ¿no? Porque Moisés fue a la visconversa, como diría el chavo. ¿Sí? Moisés primero fue educado como egipcio, pero luego tiene que ser llevado al desierto donde estuvo 40 años, donde fue formado por el mismo Dios para salvar a su pueblo y para terminar entregando ese mismo Deuteronomio 6:6, ¿no? Para entregar el decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos, toda la ley de Dios y escribir el Pentateuco. Fíjense ustedes. Ok. Entonces, yo ahora que he hecho solo meramente por encimita de algunos factores que están descritos en la palabra de Dios que nos hablan acerca de la importancia de que sean los padres los que estructuren la educación en la vida de los hijos. Ahora miremos nuestra problemática, la problemática con la que hoy nos levantamos nosotros. Prendimos la radio y entonces viene la discusión, que es que si hay que mandarlos o no mandarlos, que es que si hay que ponerles el computador o no ponerles el computador, y nos perdimos en esa varaunda de noticias y estamos desorientados. A ver, orientémonos. ¿Quién nos orienta? Si dice la palabra de Dios de ella misma, lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia dice de ella misma, yo soy la lámpara, cuando el camino esté oscuro, ponga la lámpara y yo le ilumino el camino. Lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo. ¿Ok? Te alumbra. Cuando todo está oscuro, denso, cuando hay tanto ruido, uno apaga las noticias. Cierre, ¿qué me importa lo que anda diciendo el uno y el otro? A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Y la volteo a mirar. Y entonces ahí es donde yo me doy cuenta, número 1,
soy el responsable de la educación de mis hijos. Todo lo demás es procedimental. Las normas educativas que están poniendo en la actualidad las está poniendo la Secretaría de Educación. Las normas educativas en el país las está poniendo el Ministerio de Educación. Pero esas son normas complementarias porque quien verdaderamente tiene que formarlos y educarlos es usted. Deje de depender de que las reglas y los decretos del gobierno sean los que dictaminen los principios de su casa. En la ciudad manda el alcalde. En el departamento manda el gobernador. En Colombia manda Duque. Pero en su casa manda usted. Y usted es el que dice, asuma su rol de ser el primero que le enseñe a su hijo verdaderamente. Le hago preguntas, ¿sí? Algunas que escribí. ¿Usted conoce el pensum que a su hijo le van a dar este año? ¿Le pasaron las materias que él va a estudiar, lo que él va a ver? ¿Conoce usted los cuadernos de sus hijos? ¿Sabe usted lo que les están hablando? ¿Sabe usted si ese pensum está de acuerdo a los lineamientos de Dios? ¿Está usted preparado para que si a su hijo a fuerza le toca aprender una asignatura que tiene ciertas cosas que distan de principios de Dios, usted pueda sentarse, corregirlo y explicarle? A ver, aprendamos algo. El profesor le enseña a leer, pero usted le enseña a comprender. ¿Vio? La profesora le va a enseñar sexualidad, pero usted es el que lo tiene que orientar sexualmente. La profesora le va a enseñar a escribir, usted le enseña la creatividad. Las ciencias naturales, el profesor se las va a enseñar, ¿cierto? Le va a enseñar acerca de la naturaleza, pero usted es el que le enseña a respetarla. Usted es el que le enseña a cuidar el planeta. Usted es el que le enseña a tratar bien a los animales. Usted lo enseña a que como individuo y habitante de este planeta se comporta de la manera adecuada. El profesor le va a enseñar matemáticas, pero usted le enseña que las matemáticas sirven para cuantificar la economía, sirven para llevar en regla todos los compromisos económicos y no endeudarse. Sirve además para ahorrar. Las matemáticas sirven para ser generoso, ¿vio? Porque siempre después de que cualquier profesor le da una instrucción y le da una información a su hijo, usted la toma, la complementa y el que la afianza en la vida, en la estructura de su hijo es usted. ¿Ok? El profesor lo puede mandar a callar. ¿Sabe por qué? Porque el profesor tiene 40 más en ese momento. ¿Están todos metidos virtualmente o están todos metidos en un salón? Entonces, como su hijo se va a venir con un cúmulo de preguntas al respecto de lo que está aprendiendo, entonces el que le invita a que le haga las preguntas que la educación tradicional no ha podido responder es usted. Porque usted le enseña algo. La última palabra no la tiene la profesora. La última palabra no la tiene el profesor. ¿Sabes una cosa? A ver, hijo, aprende esto. La penúltima palabra en tu vida, por ahora, la tienen tus papás. La última palabra en la vida siempre la tendrá Dios, la última palabra. La penúltima por el momento somos nosotros mientras te estemos educando, ¿ok? Si en algún momento tú tienes un interrogante que te nace de tu clase que no entiendes o tienes alguna duda, no tengas problema con venir a preguntarte porque papá y mamá somos expertos en despejar todas las dudas que te suscite la vida. ¿Cómo funciona? ¿Qué se debe hacer? Estamos aquí para ayudarte. ¿Vio? Tan complicado no es. Nosotros lo complicamos, ¿ok? Sí, no pierda nunca de vista esto. Al profesor, sí, el profesor no puede por sustracción de materia, no digo por demasiada materia, porque tiene 41 alumnos que educar. Entonces él no puede profundizar con el suyo. Hay profesores que solo están interesados en que los alumnos le aprueben la asignatura y le repitan y le demuestren que sí aprendieron, pero nada pasa si aprenden. Si ellos están en el modelo de asignatura aprobada, asignatura olvidada. Porque eso hacemos. Entonces aprendimos, pasamos bien la materia, pero ya, como ya no necesito, ¿no? Ya pasé esa materia, olvido esa materia. Ese es el proceso de educación. La estructura, la forma y lo que se queda verdaderamente en materia educacional en la vida de nuestros hijos, la proveemos los papás. Entonces, ¿sabe? Estamos cometiendo un error.
Y usted está cometiendo un error si usted está esperando. Ojalá abran esa berraca escuela para que se larguen estos chinos a estudiar. Cuidado, cuidado. Algunos sí quieren que pronto vuelvan a abrir las escuelas, pero no para que sus hijos se eduquen mejor, sino para que les quiten el problemita de unos mocosos que están molestando todo el día por la casa. Y usted todavía no se ha dado cuenta que la pandemia también tiene algo de bueno. Le han dado tiempo suficiente para que usted recraulee, ¿no? Rectifique y empiece a hacer las cosas de la manera adecuada con sus hijos. Piense. Vamos a hablar de lo que hay que hacer. ¿Le parece? Sí, porque no, que esto no quede simplemente como un regaño y que simplemente no. Que nos despierte la palabra de Dios y que nos enseñe. Palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra el alma. ¡Me duele cuando me predican! ¡Me siento confrontado con mi pecado! Espada de doble filo que penetra el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón y como que nos pone en orden. ¿Sí? ¿Qué hacer? Vamos a la practicidad. ¿Sí? No solamente quedémonos en la parte espiritual de la palabra de Dios, en lo que Dios nos invita que tenemos que hacer. Seamos prácticos. Por ejemplo, les recomiendo. Es que esto tiene que ver con la predicación pasada. Yo les decía, el centro y los principales beneficiados y en los que usted tiene que pensar en este tiempo es en sus hijos. ¿Por qué los niños están llevando la peor parte de la pandemia? ¿Por qué desde que se levantan es no, todo es grito, todo está prohibido? Ya no se pueden mover, ya no pueden gritar, ya no pueden hacer un comentario, ya no pueden gritar, ya no pueden hacer nada. No te levantes así, cállate que tu papá está trabajando, no me pases por detrás del computador, siéntate a ver, hazme la tarea. Todo, escúcheme, todo el tiempo les estamos... Otra vez, quería decir otra vez la palabra jodiendo, pero no voy a decir la palabra jodiendo. Les estamos molestando la vida a nuestros hijos, ¿sí? De una manera improcedente. Todo es no. Los niños están sufriendo mucho en la casa porque no tenemos una buena práctica a la hora de educarlos. ¿Sabe dónde? ¿Sabe? A ver, te digo, ¿cómo? Respóndame, ¿cómo es el lugar donde los niños estudian? Dígame el espacio, hábleme del espacio. Hábleme del respeto que usted le da a la educación de su hijo, de la importancia. ¿Se la ha demostrado usted? ¿Cómo es? Porque hay algunas mamitas que tienen a los hijos en la mesa del comedor, al lado de la cocina, mientras la olla a presión está pitando con los frijoles del día de hoy, mientras sus hermanos están por ahí gritando, haciendo alaraca, mientras usted está chismoseando por el celular, hablando para un lado y para el otro, y usted lo sienta y donde usted lo vigila, usted no le está enseñando, usted lo está vigilando. Para que haga las cosas, para que me haga la tarea, pero usted todavía no se ha sentado a ayudarlo y a orientarlo. A lo máximo que usted llega es a coger una berraca chancleta y a ponérsela encima de la mesa y decirle, hágame la tarea porque si no le doy con esta. Y usted cree que esa práctica que tuvo su mamá con usted le va a funcionar y no le funciona. Para la muestra un botón, ¿cómo la educó a usted? Nosotros fuimos educados con el rejo de la mamá en la mano. Nosotros teníamos que aprender, vuelvo y digo, nosotros venimos de la generación de los padres maltratantes que cometieron muchos errores. Mis papás cometieron errores de educación conmigo. Los papás de mis papás cometieron errores de educación con ellos. Porque decían que la letra con sangre entra. Y si Bernardo usted no me llega con buenas notas y nos curtían a juete. ¿Cuántos de ustedes fueron curtidos a juete? Aquí hay una muestra gratis. Marcado el cuerpo a punta de juetazos. Porque no trajimos buenas notas. ¿De qué nos sirvió? Ya crecimos. Ya llegó la palabra de Dios hacia nosotros. Recordemos ese Egipto de donde Dios nos sacó y digamos, eso no sirvió para nada. A mí no me vengan con ese cuento que sí, ay, mire, a mí me dieron y aquí estoy. Ahí estás, con el alma herida. Ahí estás y tuviste que pasar un proceso de sanidad interior con tu papá y con tu mamá, ¿verdad? Y ellos tuvieron que pedirte perdón por lo que hicieron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a repetir lo mismo con tu hijita, con tu hijito? ¿Le vas a poner la chancleta al lado del computador y decir, usted me hace la tarea o se la dejo marcada? ¿Esa es su mejor herramienta para hacerlo? ¿Cuántas veces usted se ha sentado con su hijo y le ha preguntado, hijo, ¿qué no entiendes? Y le has explicado. Apagaste la berraca estufa, el televisor y le diste dignidad a la educación de tu hijo. ¿Cómo es el espacio donde tu hijo se educa? ¿Qué ambiente hay cuando el niño está sentado hablando con su profesora? ¿Qué pasa alrededor? ¿Qué se ve por la pantalla?
Porque sabe una cosa, nos ha faltado darle lustro y dignidad a nuestros hijos, por pequeños que estén, que tengan la dignidad de decir, vamos a redecorar tu habitación, a correr las cortinas, a pintar tu habitación, a ponerte un buen escritorio. Y así como nosotros te exigimos que guardes silencio mientras papá y mamá están trabajando en el computador, nosotros, tus padres, te vamos a regalar también la dignidad y el respeto de que mientras tú estés estudiando, no te vamos a interrumpir. Te vamos a dar una mesa adecuada, te vamos a dar un espacio luminoso, te vamos a dejar las puertas abiertas, aireado, te vamos a pedir a la familia que no corran y no hagan bulla porque nuestro hijo está estudiando. ¿Sabes por qué, hijo? Porque eres importante. Todo lo que tú hagas en tu vida es importante para nosotros. Necesito que estés concentrado en tu computador. Y cuando estés ahí te voy a traer tu malteadita y tus galletitas una vez termines. Y una vez que termines de estudiar, puedes salir y jugar y divertirte un ratito al aire libre en el patio y cúmpleme. Y ya sabes, si al final de la clase no le entendiste a la profesora, vienes a mí y me preguntas. Y yo te voy a regalar algo que los hijos por este tiempo están pidiendo a gritos. Tiempo. Tiempo para explicarte. Tiempo para enseñarte que las matemáticas funcionen. Tiempo, ¿sabes qué? Voy a tener inclusive la sabiduría de inventarme juegos. Juegos para que aprendas también jugando. Voy a tener la capacidad de corregirte cuando estés equivocado, pero de explicarte cómo funcionan las cosas, porque necesito formarte. Sí, voy a ir un poquito más. ¿Cuántas cosas usted le pone a hacer en la casa? Y todos son una enseñanza. No hablemos solamente de lo que tiene que él hacer mientras está sentado frente al computador, repitiendo una clase como logra y otra y otra y otra y otra y otra. Digamos que el proceso de educación tiene tantas fases como ¿ya le enseñaste a coser? Sí, al niño. Sí. ¿Ya le enseñaste a planchar? Sí, al niño. Niño. ¿Sí? ¿Ya le enseñaste a tus hijos que los asuntos de la casa no tienen género? ¿No? Que venimos de la educación en donde hay cosas para niños y hay cosas para niñas, ¿no? Entonces, cuidado, porque el niño dejaba de ser niño si tenía la plancha en la mano. Eso es para las niñas. No hay género para las tareas. Las tareas, lejos de darle género y de darle valor o quitarle valor a las personas, lo que hacen es que las dignifican. Hay que recordarle a algunos muchachos, ¿no? Grandes, musculosos, con esa voz así que ya les está empezando a salir el bozo, ¿no? Los primeros pelitos les está diciendo, papito, usted no deja de ser un hombre porque coja una escoba. Porque la escoba no hace ni deja de que los hombres sean menos hombres por el hecho de utilizarla. La escoba solo es un utensilio. La escoba te dignifica como varón. La olla, lavar los platos, te dignifica como persona. Lo enseñó el Rey de Reyes y dijo, ¿quién de ustedes quiere ser el primero? El que quiera ser el primero de ustedes tiene que servir. Entonces, si usted no vive para servir, no sirve para vivir. Sirva. También se hacen hombres cuando se ponen un delantal y se lava la loza. También se hacen hombres cuando sacan la basura. Eso no vas a dejar de ser hombre. ¿Y sabe qué? Esto es parte de la formación. Parece que no estuviéramos hablando de formación. Sí estamos hablando de formación. Le agradezco a mi mamá, doña Blanca, Dios la bendiga, doña Blanquita. Me enseñó, sí, a su manera, a planchar. Y cuando yo hoy plancho, porque en mi casa plancho yo, porque yo lavo la loza, porque sé cocinar. Digo, qué bueno que mamá me enseñó estas cosas. Qué bueno que si algún día pasa algo, sé hacer cosas. Soy productivo en mi casa. Es parte de mi proceso de formación, de la estructura que yo tengo. Entonces, a ver, señores, la educación no es meramente la información que le van a dar a su hijo a través del computador o porque vaya a una escuela. No. La formación es estructural en todas las áreas de la vida de su hijo. Y en este tiempo le hace falta a los niños, a las niñas y a los jóvenes, les hace falta tiempo con sus papás, ayuda. Algunos niños van a recordar este tiempo con mucho dolor. El tiempo en el que se levantaban y dirían, si ni mi papá sabía cómo funcionaba la vida, mucho menos iba a saber yo con 8 años. Yo solo sentía que ellos se paraban y me gritaban,
no se suba, no se baje, haga la tarea, cae la jeta, mueve para allá, eche para acá. Esto. Tuve una cárcel llamada casa en el año 2020, 2021 y hasta que la pandemia pasó. Luego ya pude ir a la escuela y mis papás se libraron de mí. Qué triste que en un futuro los hijos sientan que el día que volvieron a sus escuelas sintieron que sus papás se libraron de ellos. Y qué bueno por los hijos que digan, en esos años, mientras estuvimos ahí, esos 2 años duros, ¿no? El año de la pandemia y el año en que empezamos poco a poco la vacunación y luego cuando ya salimos, fue el mejor tiempo que mis papás pasaron conmigo. Recuerdo que mi papá sacaba sus libros de la biblioteca y se acostaba en las noches conmigo a leer y me explicó y me enseñó cómo funciona la vida. Me enseñó cosas que no me enseñó mi profesora ni mi profesor. Me enseñó santidad, obediencia. Yo soy honrado, no me robo los de los demás porque mi papá me lo enseñó. La honradez se enseña de parte de los padres. La pulcritud, la decencia, la santidad. Qué bueno que los profesores hagan su trabajo por nuestros hijos. Gracias, queridos profesores. Pero queridos padres, hay más que eso. No se queden en que los profesores les tienen que a ustedes hacer el trabajo. Y puede ser que sí, que pronto estén sus hijos nuevamente en el colegio y nuevamente en la escuela. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Como quiera que sea, como quiera que el mundo dicte su sentencia. Me importa lo que pasa en el mundo porque lo que pasa en el mundo es secundario. En mi casa gobierno yo y en mi casa me encargo de estructurar y de educar a mis hijos. Yo, que soy el papá, yo que soy la mamá, son mi responsabilidad. Asumo las consecuencias de hacer las cosas bien. Usted no puede hacer lo de Elí, que escuchaba que le contaban todo lo que hacían los hijos y sin embargo, siendo sacerdote, o sea, como diciendo, siendo el pastor, los hijos del pastor, creían que podían hacer lo que se les daba la gana. Y Dios lo juzgó por eso y dijo, tú viste que tus hijos hacían las cosas mal y no los estorbaste. Así que este es un amable llamado para que por favor usted ponga en orden la educación en la vida de sus hijos. Primero son los papás, primero es en la casa y afuera. La escuela y la universidad solo complementan el buen trabajo que sabe hacer un papá y una mamá. Así se educan las familias cristianas. Así debemos hacerlo siempre. Que Dios me los bendiga.